vamos con la P5 antes de que recurra al suicidio, porque tengo sueño. Tenemos esta área de acá y nos piden encontrar el volumen. Ya, esta área está descrita por las inecuaciones. Esta de acá. Ya. Lo primero es que siempre graficar es más fácil, ¿ya? Vamos a ver cómo se hace realizando el gráfico y vamos a ver cómo se hace no realizando el gráfico, ¿ya? Entonces, graficando, ustedes lo que hacen acá es que como la variable que realmente está describiendo como mi cota inferior y cota superior es la y, yo les recomiendo dibujarla como, a esta como el principal, ¿ya? O sea, hacia arriba, ¿ya? Que no es como el eje tradicional, ¿ya? Uno siempre dibuja como el z hacia arriba, pero en este caso como el i describe las cotas inferiores y superiores, es como más fácil de ver así. Y tenemos que, por un lado, la cota inferior es el i igual a 0, ¿ya? Como cota inferior. Y la cota inferior básicamente lo que hace es decir que todo este plano de acá es mi cota inferior, ¿ya? Y después tenemos como cota superior el i igual a 4 menos x cuadrado menos 4z cuadrado. Cota superior. ¿Ya? Esta cota superior lo que está haciendo, ¿ya? Es que tenemos por un lado que cuando x e y valen 0, y esto es lo que yo les recomiendo hacer en la prueba, si es que es algo que pueden dibujar, ya algo en 3 dimensiones, ustedes cachan ya, cuando x, y valen 0, perdón, x vale 0 y z vale 0, yo estoy en el 4, es decir, aquí esto parte en 4, ¿ya? ¿Y qué es lo que va pasando? Que a medida que aumenta x cuadrado y que aumenta z cuadrado, este y que parte en 4 se va achicando. ¿Ya? Todos notamos por qué, ¿cierto? Porque como está elevado y está elevado, no importa que yo me vaya al menos z, por ejemplo, si esto valiera z igual a menos 1 y x igual a menos 1, quiere decir que mi y, cuando x vale menos 1 y z vale menos 1, mal ejemplo porque me estoy pasando, un medio, y ya, ahí sí mejor. Ya, es que me estaba saliendo el área, me estaba dando un i negativo que ya no es mayor a 0, entonces no cumple la cota inferior, no me servía. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si tuviéramos z igual a menos un medio y x igual a 0, vamos a tener que el i en ese punto va a ser 4 menos 0 menos 4 por z al cuadrado, es decir, un cuarto. Y ahí esto nos da 1, es decir, el i en ese punto vale 3. Por el contrario, por ejemplo, si yo tuviera z igual a 0 y x igual a 1, el i en ese punto vale 3 también. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que a medida que yo me voy alejando del centro, ya sea hacia los positivos o hacia los negativos, cada vez mi es más pequeño. Es decir, de alguna forma yo sé que esto se va achicando. ¿Cómo se va achicando? No lo sé. Y además sé que está al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que se achica en forma, comillas, parabólica. ¿Ya? Ese es como el segundo análisis que yo puedo hacer. Lo primero es que parto en el 4 cuando x y y valen 0. Perdón, cuando x y z valen 0. Lo segundo es que a medida que me alejo del centro, mi i va siendo cada vez más pequeño, es decir, yo me voy alejando y de alguna forma esto se va achicando. Yo no sé cómo, pero se va achicando, ¿ya? Y el tercer análisis que yo puedo hacer es que se achica de forma parabólica, ¿ya? Porque esto está al cuadrado y esto está al cuadrado. El cuarto análisis, si uno ya quiere ser más preciso, es saber cuánto vale cuando x vale 0 y cuánto vale, perdón, no, es saber en qué x e y, x y z, y vale 0. Ahí sí. Entonces yo lo que puedo hacer de alguna forma es darme cuenta que, por ejemplo, cuando z vale 1, y vale 0. Y x tiene que valer 0 también. Entonces, en el punto z igual a 1, por ejemplo acá, y z igual a menos 1, vamos a decir que voy a seguir esta línea de permiso. Y z igual a menos 1, es decir, tanto ahí como, por ejemplo, no sé, acá, menos 1, yo sé que mi vale 0. Entonces yo sé que de alguna forma esto, en este plano, hace una parábola tal que así, más o menos. ¿Ya? Más o menos. Por otro lado, yo sé que cuando x vale 2 y z vale 0, y vale 0. Entonces yo sé que aquí yo tengo un 2 y que esto hace aquí exactamente lo mismo. Y lo mismo pasa hacia atrás con el menos 2. Ya no sé si todos visualizamos más o menos lo que está pasando. Entonces al final, ya si yo dibujara como esta área, juntando toda esta información que yo estaba recopilando. Espérame un segundito. Ahí está. Ya. Quería borrar todo. Si yo juntara toda esta información, yo al final llegaría a algo que esto es como una esferita aquí, que sube hacia acá y que hace una forma parabólica al bajar. Espérame, qué chueco. Ahí está, más o menos así. Que esto corta aquí en el 1 y en el menos 1. Y para poner otro color y que no sea. Y corta aquí
y corta acá atrás en el 2 y en el menos 2. Más o menos. Entonces, así es como yo les recomiendo dibujar en el control, como esta es como la lógica que les recomiendo seguir. Entonces eso. Entonces al final mi dibujito queda una cosa así. Nosotros lo que queremos hacer es encontrar cotas para... tenemos directamente la cota para y. Es decir, yo quiero encontrar una cota de z con respecto a x o de x con respecto a z y para el otro una cota constante. Es decir, yo ya tengo y con respecto a x y z. Por ejemplo, voy a encontrar x con respecto a y y después y con respecto a constantes. ¿Qué es lo que uno hace cuando yo quiero hacer eso? Yo lo que hago, si es que yo no sé cuál es mi figura, porque viendo la figura es como que es evidente más o menos de dónde va a salir mis cotas, si es que yo no soy capaz de visualizar la figura, yo lo que hago es algo que se llama proyectar. ¿Qué es proyectar? Es que yo voy a agarrar mi plano y voy a cortar en el y tal que mi x y mi z sean máximos. Pensemos como un poquito como de dónde viene esto. Por ejemplo, si yo cortara mi plano aquí y yo hiciera y igual a este valor, por ejemplo, no sé, digamos que este valor es y igual a 3, y yo impusiera y igual a 3, yo aquí lo que encontraría es que mi x y mi z hacen más o menos una figurita así, que es como un circulito. ¿O no? Entonces, por ejemplo, yo podría cortar también acá aquí un poquito más arriba, vamos a decir que este es el y igual a 1, por ejemplo. Se ve horrible, el dibujo está súper saturado, pero espero que se esté entendiendo. Entonces, si yo hiciera ahí un corte y visualizara qué es lo que pasa con el X y con el Z en ese punto, me daría cuenta que es un poquito más grande. Solo porque se va agrandando el círculo a medida que voy bajando. Entonces, yo me doy cuenta que mi máximo X e Y ocurren cuando Y vale 0. Entonces, cuando ustedes no saben dibujar la figura, lo que tienen que hacer es tomar la cota que sí tienen y ver para qué valores de esa cota sus otros valores son máximos. ¿Ya? Entonces, o mejor describen la figura que siempre son los máximos, en verdad. Entonces, por ejemplo, ustedes en el i igual a 0 van a tener que... bueno, van a tener que entonces x y z adquieren como sus cotas más grandes. Ya no es que sea máximo o mínimo, porque si se dan cuenta, aquí el z es máximo y aquí el z es mínimo, aquí el x es máximo y aquí el x es mínimo. No es como tal máximo o mínimo, sino que son las cotas que mejor describen el comportamiento de x y y. Entonces vamos a tener que x y y cumplen sus mejores cotas o tienen las cotas más grandes. ¿Ya? Entonces eso. Entonces ustedes buscan dónde se tienen esas cotas, ya que casi siempre es donde el x y y toman valores máximos o mínimos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proyectar. ¿Qué es proyectar? Proyectar es imponer y igual a 0. Ya esta es una forma de resolver estos ejercicios. De verdad que en el AUX vimos como otras formas, porque hay muchas formas de hacerlo. Esta es una. Si ustedes no saben cómo dibujar el dibujo, que es como lo más fácil, lo que hace es como imponer estas cosas, ir cambiando como lo que va imponiendo. Entonces primero imponemos igual a 0. En igual a 0 yo lo que tengo es una figura tal que... Yo lo que tengo es aquí el z, por ejemplo. Habíamos puesto el z hacia acá. No sé si esto está como... Las coordenadas están correctas como en términos de producto punto. No sé si los signos lo hice bien, pero ya, supongamos que sí. Si no, da igual. No importa, no afecta el ejercicio. Entonces nosotros lo que vamos a tener es que esta es una figura más o menos así. Donde en el x habíamos dicho que teníamos acá el 2, acá el menos 2. Y en el y en el z habíamos dicho que aquí teníamos el menos 1 y aquí el 1. Entonces llegamos a una cosa más o menos así. Entonces, además yo sé que si yo no lo supiera dibujar, ya imaginando que yo no lo sé dibujar, yo lo que sé es que ahí se cumple que y es igual a 0, es decir, que yo tengo 0 menor o igual a 4 menos x cuadrado menos 4y cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es esto de acá? Con el y igual a 0. Entonces, como yo sé que esto se cumple, yo al final lo que tengo es que x cuadrado más 4z cuadrado es menor o igual a 4. Si nos damos cuenta, esta es la esfera, o bueno, la elipse en este caso, que describe esta figura de acá. ¿Ya? O sea, lo puedo ver gráficamente o lo puedo ver como con matemáticas y el resultado es exactamente el mismo. Entonces yo aquí tengo una relación entre x e y. Yo puedo despejar x en función de y o despejar y dele con y, despejar x en función de z o despejar z en función de x. En este caso yo por comodidad despejamos z, ya porque así lo tengo hecho. Ya, si usted despeja z, usted va a llegar a que z es igual a más menos raíz de 1 menos x cuadrado partido en 4. Ya esto es simplemente imponer la igualdad, despejar el z y llegar a esto. Entonces a lo que llegamos acá es que z es menor o igual a raíz de 4 menos x cuadrado partido en 2 y menos raíz de 4 menos x cuadrado
partido en 2. Ya lo único que estoy haciendo es trabajar la expresión de lo que está dentro de la raíz, trabajarlo y llegamos a esta expresión de acá. ¿Ya? Y de forma análoga a lo que recién hicimos, lo que recién hicimos fue encontrar el i tal que las cotas de x, tal que las cotas de x y z describan bien a la figura, o sea, sean como máximos y mínimos. Acá es exactamente lo mismo. Lo que yo voy a hacer es encontrar un z tal que mis x e y alcancen valores máximos y mínimos. Gráficamente, eso se ve claramente, que es que, por ejemplo, si yo tomara z igual a 1, ya yo estoy aquí. Entonces, si me doy cuenta, mi i no recorre nada. En cambio, si yo tomo, por ejemplo, no sé, z igual a un medio, yo estoy aquí más o menos. Entonces veo que mi i va entre este valor de acá y este valor de acá. Y es como bien grande, pero no alcanza a describir toda la figura. Ya no sé si me entienden. Entonces, por ejemplo, tomando z igual a 0, yo lo que voy a tener es que mi i recorre desde acá hasta acá, es decir, yo abarco toda la figura. Entonces yo sé que mi x más grande y mi x más pequeño se encuentran en el z igual a 0. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, yo lo que sé es que mis cotas de x van a estar en el z igual a 0. ¿Ya? Entonces, imponiendo z igual a 0 en las cotas que yo tengo acá, yo puedo despejar el x, bueno, en las cotas que están acá, o incluso imponiéndolo acá, z igual a 0, yo llego a que x cuadrado es menor o igual a 4. Es decir, que x va entre menos 2 y 2. Entonces, finalmente, vamos a tener que menos 2 menor o igual a x menor o igual a 2. Y tenemos entonces listas mis cotas para z, mis cotas para x y mis cotas para y, que son las que me dan por enunciado. Entonces ya tenemos realmente todo para encontrar mi volumen, ¿ya? Y sabemos que el volumen de una región, por definición, es la integral de la región con respecto a 1. ¿Ya? O sea, ustedes ponen un 1 e integran en toda la región, en este caso en la región de 3 dimensiones. Entonces, finalmente, el volumen de mi región A va a ser igual a la integral entre menos 2 y 2. Sabemos que las constantes siempre van hacia afuera. Después, los límites con las segundas dependencias, en este caso la dependencia de z con respecto a x, es decir, aquí va 4 menos x cuadrado partido en 2 y menos 4 menos raíz de 4 menos x cuadrado partido en 2. Y finalmente los límites que dependen de las otras dos variables, en este caso que dependen de x y de z, que son los límites de y, es decir, 0, 4 menos x cuadrado menos 4z cuadrado por 1 por de z de x. Aquí están estos en el orden en el que tienen que estar para poder integrar bien los límites que yo definí. ¿Ya? Y el resto es resolver esa integral. ¿Ya? Eso sería. Si se dan cuenta aquí, verlo gráficamente es súper fácil. ¿Ya? O sea, si ustedes son capaces de graficarlo, estos límites salen al insta. Pero si no, lo que tienen que hacer es ir viendo dónde se cumple que las cotas sean máximas, imponen que ese punto en el que saben que las cotas son máximas y mínimas, una vez para encontrar la segunda cota, 2 veces para encontrar la tercera cota y después hacen el mismo procedimiento. ¿Ya? Es un poco más tedioso, pero se llega igual. Y llegamos hasta acá. Como dato, esta integral da 4pi. ¿Ya? Formas raras que entre medio sale... hay que usar entre medio una trigonométrica para integrar, ya es media complicada la integral. Está comillas bien desarrollada en el LAUS. Hay una parte que pongo como calcular integral, pero es cuando ya la integral depende de una pura variable, ya porque es medio lata escribirlo. Pero está comillas bien desarrollada. Entonces la pueden ver ahí. Yo aquí no la voy a hacer, pero eso sería con respecto a integración.